He escogido para esta temporada que comienza después de la Navidad y termina en el miércoles de ceniza, cuando iniciamos la Cuaresma, he escogido esta carta de 1 Juan para ser material de nuestra reflexión como comunidad. Y quisiera iniciar en esta mañana con algunos datos, algunos puntos interesantes acerca de esta primera carta de Juan. Primeramente, aunque se llama la primera carta de Juan, no es una carta tradicional para el tiempo antiguo. En las cartas de Pablo, por ejemplo, siempre se inician con un saludo. Pablo, apóstol del Señor, dirigido a la comunidad de los Corintios, paz y gracia en el Señor Jesucristo. Algo así, es un saludo que identifica quién es el escritor, a quién está dirigida la carta y unas palabras de saludo. Pero Juan no lo tiene, 1 Juan no lo tiene. Entonces no es una carta tradicional. Algunos eruditos consideran que posiblemente era un sermón que un predicador había hecho y que este sermón fue escrito y después distribuido entre una comunidad de iglesias. ¿Acaso iglesias fundados o inspirados por el testimonio de Juan, el discípulo de Jesús? Muchos eruditos tampoco creen que Juan mismo escribió la carta, sino que fue más tarde atribuido a Juan o a la comunidad de Juan, donde Juan inició su trabajo y ministerio. En parte se juntó o se atribuyó esta carta a Juan porque tiene temas que son muy parecidas a los temas que se encuentran en el Evangelio de Juan, que es muy distintiva en comparación a Mateo, Marcos y Lucas. Y uno de los temas que es muy parecido es el tema de luz y oscuridad, algo que tocamos hoy. Hay otros temas también, y yo voy a tomar del Evangelio de Juan para ayudar a iluminar algunos de los puntos que tenemos aquí, porque hay tanta correspondencia entre las dos que claramente viene de la misma escuela de pensamiento cristiano, se puede decir, como el Evangelio de Juan. El padre de la iglesia, Irenaeus, en 140, es el primer patriarca de la iglesia que menciona esta carta o este escrito, y él lo menciona en un combate que tiene con el grupo gnóstico con el cual él estaba peleando en el año 140. Probablemente fue escrita al fin del primer siglo, 95 al año 100 aproximadamente. Es una carta que tiene temas que para mí son muy importantes. Inicia sus palabras en esta carta hablando del principio, en el principio, y inmediatamente me hace recordar del Evangelio de Juan, que habla también del principio. Voy a leerles brevemente estas palabras del primer capítulo del Evangelio de Juan. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Pues ellos declaran lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos y lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado
con las manos. Esto les anunciamos con respecto al verbo que es vida. El verbo que es vida. Ellos están diciendo con estas primeras palabras que no estamos hablando de algo desconocido. Estamos nosotros hablando de algo que hemos visto, que hemos escuchado con nuestros ojos, con nuestros oídos. Qué difícil sería eso, ¿eh? Es algo que hemos tocado con nuestras manos. Claramente el escritor de esta carta es alguien que caminaba con Jesús, que conoció a Jesús directamente, que tenía conocimiento de sus palabras, de su voz, de su presencia, de sus ojos, de su vista, de su ministerio, de sus obras. No está dando testimonio de algo desconocido. Está dando testimonio de algo vivido. Y es básicamente lo que significa ser un testigo, ¿no? Un testigo, sea en la corte, un testigo en alguna cosa legal, es alguien que declara no lo que ha pensado, imaginado, sino lo que ha visto, lo que ha experimentado con sus propias facultades, ¿verdad? Si yo diera testimonio de algo que otro vio, no sería mi testimonio, debe ser el testimonio de aquella otra persona. Entonces, ellos quieren decir con su carta, y puede ser que están escribiéndolo porque saben que no van a vivir mucho más. Imagínense, ya en el año 95, alguien que tenía aproximadamente la edad de Jesús, 30 años, ya tendría 90 años de edad. Sería una persona que ya no va a vivir mucho más. Y quiere dejar su testimonio escrito en una manera que otros pueden recibirlo, entenderlo, tomar de su testimonio algún valor. Y dice, estamos dando testimonio de la palabra de vida, el verbo que es vida. En inglés decimos the word of life. En español se utiliza la palabra verbo, que es la palabra de acción, ¿verdad? Es la palabra de acción. Y el sentido es que en el personaje de Jesús, la acción de vida de Dios habitó. El poder activo de Dios habitó. Tomó presencia en su persona, en su carne, para ofrecer a la humanidad la posibilidad de tocar y ver cómo una vida humana llena, repleta del poder activo de Dios debe aparecer. En Juan también, en su evangelio, habla un poco de esto cuando dice, un segundo, debo tener un marcador o algo así, que lo que vino a ser en él era vida, y que esta vida era la luz de toda la gente. Y este verbo se hizo carne y vivió entre nosotros. El poder divino, la vida divina, la vida, lo que a veces decimos la vida eterna, ¿verdad? Es más conocido. Pero significa vida que no tiene fin, vida que es de carácter divina que no tiene fin. Esa vida vino a encarnarse, a ser parte de una vida humana de tal manera que nosotros pudimos tener acceso a ella. Que pudimos tocarla, escucharla, conocerla y seguirla.
que es lo más importante que tengo aquí. Amén. ¿Para qué? Oh, perdón, dijo que necesitaba un marcador. Respondió de volada. No, gracias. No, gracias, tío. Ahí está. Muy bien. Tan servidor que eres. Y yo incapaz de descubrir o entender lo que estás haciendo. O seguir mi pensamiento. Entonces, ellos están poniendo en forma escrita su testimonio para que los que leen su testimonio pueden recibir la fuerza y el poder de lo que están compartiendo. Estuve leyendo hoy un devocional de uno de mis favoritos escritores. Y él, en lugar de hacerlo, había pedido a una amiga que es co-dirigente de su grupo hacer la reflexión. Y ella escribió algo que me cayó muy interesante, porque dijo que en la iglesia del oeste hemos considerado que Jesús pudiera haber sido interpretado como profeta o como sacerdote. Profeta y sacerdote, dos oficios religiosos muy conocidos. Los profetas eran la gente que hablaba con los de poder, declarando emergencias políticas con la esperanza de que el pueblo volviera a entregar su corazón a su Dios y ser fiel a los propósitos de Dios. Los sacerdotes trabajaron en el culto del templo. Se trataba de sacrificios, de ofrendas, de diezmos, de regalos que la gente dio a Dios con la esperanza de recibir perdón y recibir la bondad y abundancia que Dios proveía. Pero la verdad es que Jesús en realidad no quiso hablar de un cambio político. Muchos quisieran que fuera diferente. Quisieran que Jesús fuera un Mesías que iba a imponerse como un nuevo rey para aplastar a los romanos. Ellos deseaban eso, pero Jesús lo renunció. Jesús habló con fuerza aún a los poderosos, pero su interés principal no era cambio político. Tampoco Jesús se metió en las cuestiones del templo, en ninguna manera. Se distanció aún de eso. Entonces, ¿qué era el papel? Y ella, Cynthia Bourgault, dice que en el mundo Medio Oriente, en el mundo del este, hay otro oficio religioso que se llama un maestro de la sabiduría. Un maestro de la sabiduría. Y lo que ella destaca es cómo Jesús toma este oficio que era muy conocida por esa región. Jesús no habló de leyes, sino habló en parábolas. Jesús contó historias y a través de las historias, en un idioma conocida al pueblo, ofreció sabiduría. ¿Con qué propósito? Con el propósito de engendrar en seres humanos la transformación de la vida pequeña a la vida eterna, a la vida divina, la vida de carácter eterno y permanente. Jesús utilizó dichos muy chistes, ¿no? Muy chispas para dejar en la mente del pueblo algo con que seguir pensando, ¿no? Si uno quiere vivir, uno tiene que morir.
Si uno quiere ser grande, uno tiene que humillarse. Dichos que hace a uno luchar con el paradojo de lo que dejó en sus manos, con el propósito de ayudar a los seres humanos a descubrir la vida. No la vida pequeña, sino la vida inmensa que Dios quiso dar y quiere dar todavía a ti y a mí. Es una vida mayor, una vida más amplia, una vida que nos conecta, que nos hace sentir parte de la vida de Dios. Y por eso el escritor de esta carta dice: compartimos esto con ustedes porque queremos que vivimos en comunión, ustedes con nosotros y todos con el Padre y con el Hijo. Es una invitación a nosotros vivir una vida amplia, no una vida pequeña y restringida, sino una vida que tiene más para ofrecernos y no menos. Y en el centro de este camino de vida, porque Jesús casi nunca dijo nada a la gente acerca de creer en mí, sino Jesús dijo: síganme, camina conmigo, haga lo que yo hago, vive como yo vivo, y así descubrirás la vida mayor. Y en el centro de este camino de transformación, Jesús y el escritor que hoy tenemos delante de nosotros coloca el perdón. El perdón. La práctica del perdón. No habla de seguir leyes identificados, no habla de lo que comes o lo que no comes, si bailas o no bailas, si tomas o no tomas, si fumas o no fumas. No habla de eso. Habla de perdón, porque el camino de vida comienza ahí. Comienza con nuestra capacidad de perdonar a nosotros mismos cuando cometemos errores. Bienvenido, hermano. Y si tenemos la capacidad de perdonar a otros que nos hieren, no podemos nosotros vivir la vida amplia que Dios desea ofrecernos si no logramos descubrir cómo perdonar y ser perdonados. Extienden a nosotros, tanto Jesús como el escritor de esta carta, una luz. Una luz para nuestro camino, una luz que nos dará vida, una luz que iluminará el camino de transformación y de paz para nosotros. Pero tantos de nosotros y tantas veces nosotros preferimos no perdonar. Tomamos nuestros errores y los ciclamos múltiples veces alrededor del corazón y dentro de nuestra mente sin poder soltarlo, sin poder dejarlo, sin poder perdonarnos por lo que habíamos hecho mal. Sí, cometemos errores, todos. Y por eso en el rito de nuestro culto cada domingo nosotros iniciamos con un momento de confesión tanto juntos como individuales, porque es necesario, si queremos vivir la vida transformada, es absolutamente necesario que descubrimos perdonar. Una de las historias que solo aparece en el Evangelio de Juan es la historia de la mujer adúltera, en capítulo 8.
ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas tienen esa historia, solo Juan. Y en el centro de esta historia viene un dicho muy importante que casi todos nosotros conocemos. El que no ha pecado puede tirar la primera piedra. El que no ha pecado puede tirar la primera piedra. Y las palabras que Jesús declara sobre la mujer: ¿dónde están tus acusadores? Pues tampoco yo te juzgo. Vaya en paz y no pecas más. Jesús demuestra que el perdón exige de nosotros una mirada adentro y no tanta una mirada hacia lo que otros hacen. Primeramente debemos nosotros reflexionar sobre nuestros errores, porque solo entonces descubriremos que no tenemos derecho de tirar piedras. Si no me miro a mí, yo voy a elevarme a punto de pensar que yo tengo el derecho de tirar piedras a otros. Pero si tomo el paso primero de mirar el interior y la verdad de mi propia vida, entonces no tendré tanto orgullo para poder tirar a otros. Y por eso termina este primer capítulo con estas palabras. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si nos los perdonará, si confesamos nuestros pecados, Dios, quien es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Hermanos y hermanas, Dios es luz. Y esa luz quiere darnos vida, vida que podemos experimentar en nuestra carne, porque Jesús es la evidencia que la carne humana puede vivirla. Y en el centro de esa experiencia de vida está colocada la joya del perdón, ofrecido a ti y a mí en cada momento de la vida, para que no quedamos encarcelados por el pasado, sino liberados para la vida eterna. Oremos. Gracias, oh Dios, por la sabiduría de nuestro Maestro Jesús, el Cristo y Salvador nuestro, por lo que nos enseña. Y aunque no lo hemos tocado con nuestras manos, ni lo hemos visto con nuestros ojos, gracias por el testimonio de los que sí lo vivieron. Porque sus palabras transmiten a nosotros su presencia y su verdad, para que seamos nosotros también capaces de seguirlo y así vivir la vida en su plenitud. Por Cristo mismo te lo pedimos.